Yo serví la misión de 2020 a 2022. Comencé en mi país, Honduras, en la misión Honduras como abuela. Después de que muchos cuando regresan, es ahí donde comienzan a abrir los ojos. Se va cayendo la venda poco a poco. Por ejemplo, decirle a la gente que José Smith tradujo el libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Luego, yo me di cuenta de que él, según lo que dice la iglesia, mediante un sombrero, había una piedra dentro del sombrero que metió la cabeza ahí, y que así traducía el libro de Mormón. Y yo quedé como, esto no fue lo que yo enseñé. Nunca me cuadró el diezmo, jamás me cuadró el diezmo. Usualmente los líderes locales no agarran esos diezmos, pero luego al ir investigando qué pasaba con esos diezmos en lo más alto, yo comencé a cuestionar porque se me hacía muy raro de que si ellos viajaban, ellos agarraban primera clase, los mejores hoteles, iban a comer en los mejores lugares, y es así todavía. Y al público que nos está viendo, ¿saben qué es lo que pasa si uno no da el diezmo mes a mes? ¿Quieren saber qué es lo que realmente pasa? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde sea que nos puedan ver en cualquier parte del mundo. Les doy la bienvenida a este canal que se llama Doctrinas Peligrosas. Yo me llamo Israel y como pueden ver tengo a Freddy, que es el invitado del día de hoy. Antes de comenzar con el testimonio de Freddy, quisiera poderlos animar a ustedes. Si ustedes quieren contar su testimonio, pueden contactarme y en la descripción del video hay un correo de contacto. Pueden escribir, quiero contar mi testimonio para poder conversar, ¿no? Es importante que puedan conocer su punto de vista. Es importante también, yo quisiera escuchar también sus comentarios en este video. Como ustedes saben, este video va a estar junto a otros videos también que son de ex mormones. Yo también he sido ex mormón, pero el día de hoy no lo voy a contar yo, lo vamos a contar con Freddy. Y como siempre, la dinámica es ir desde el principio, poco a poco, analizando la historia de Freddy, desde cómo conoció la iglesia hasta por qué se salió. Es importante que podamos recibir esta información. Freddy, muy buenas noches desde Ecuador, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Es un placer poder estar acá. Es primera vez que voy a compartir mi testimonio acerca de mi experiencia en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, o Iglesia Mormona, como muchos le conocen. Así que es un verdadero placer y muchísimas gracias por la oportunidad, por estar acá. Realmente me siento muy feliz y espero de que podamos tener una plática muy amena acerca de todo esto. Excelente, chévere, chévere. Bueno, primero comencemos desde el principio. La pregunta con la que iniciamos siempre. ¿Cómo conociste a los mormones? ¿O naciste dentro de la iglesia? Excelente. Antes de contestar tu pregunta, solamente quiero aclarar, como muchos aclaran, que aquí yo no estoy para decirle a nadie que salga de la iglesia, simplemente vengo a compartir mis sentimientos. Yo no estoy aquí para decirle a alguien como que sálgase, ni nada por el estilo. Ahí cada quien sabe lo que hace, toma su decisión. Lo único que yo pienso, ahora que estoy fuera de la iglesia, es que cada quien tiene que tener pensamiento crítico y ver las cosas desde un punto de vista neutral. Así que para los miembros activos que llegan a escuchar esto, yo no estoy diciendo que salgan, simplemente tienen que ver las cosas desde un punto de vista neutral. Así que ya contestando tu pregunta, yo conocí la iglesia cuando tenía 17 años de edad, cuando vivía en Honduras, porque ahorita estoy viviendo en El Salvador, país donde hice gran parte de mi misión. Ya vamos a llegar a esa parte. Pero en esos entonces recuerdo de que yo solamente iba del colegio a la casa y de la casa al colegio y así sucesivamente. Solo esa era mi vida. Así que llegó una de mis medias hermanas por parte de mi papá a vivir con nosotros por un breve tiempo. Y ella, donde vivía antes, había querido bautizarse en la iglesia, pero la mamá de ella no la dejó. No le dio el permiso porque en esos entonces ella era menor de edad. Y se sabe que un menor de edad para poder bautizarse necesita un permiso firmado por los padres. Antes era en físico. Ahora yo que estuve en la misión vi que se modernizó y es mediante la carpeta de área que se firma eso. No sé si todavía es así. Pero la cuestión es que no le dieron permiso y ya cuando se fue a vivir con nosotros, ella conoció a un vecino miembro y el vecino miembro la conectó con los misioneros. Entonces a mí me presentaron a los misioneros un día, ellos estaban allá afuera de la casa, estaban platicando con mi papá también. Entonces yo salí, los saludé, me invitaron a la iglesia
Yo les dije, sí, está bueno, no hay ningún problema. Yo los fines de semana no hacía nada. Yo dije, ok, está bien. Además de que en esos entonces yo me sentía como que me faltaba algo, pues como que mi vida carecía de propósito, me encontraba vulnerable, por así decirlo, porque solo iba al colegio, solo era estudios y no hacía nada más. Así que fui a la capilla junto a mi media hermana, ella y yo nos bautizamos bien rápido, la verdad, solo pasaron como 3 semanas y en octubre del 2016, 22 de octubre del 2016, ella y yo nos bautizamos. Y al siguiente día, pues nos confirmaron, tal y como se sigue el orden dentro de la iglesia mormona. Así que se puede decir de que así conocí la iglesia, gracias a que mi media hermana vivió un tiempo con nosotros. Ya después a ella le tocó irse, se fue para otro lado, y yo seguí asistiendo a la iglesia un par de meses, ahí conociendo un poco más de esta organización. Bueno, sabes que hay algo dentro de lo que tú me estás contando cuando conociste a los misioneros. ¿A qué edad fue cuando los conociste? Pues yo los conocí a los misioneros estando así jovencito, como te mencioné, bien jovencito, con 17 años, todo un 17 adolescente. años. Ok, ok. Y lo que te llamó la atención, como para recapitular un poco, era ese vacío existencial, ¿no? Esa falta de propósito que tú tenías. Eh, Sí, ese a, a, vacío. primera impresión, a primera impresión, los misioneros, ¿qué tal te parecen? Porque ahorita yo sé que tienes otra percepción, pero en ese momento, ¿qué tal te parecían los misioneros? Y es como, bueno, en esos entonces, una versión idealizada, como mucho, ¿verdad? Que no han ido a una misión, una versión totalmente idealizada, como que ellos no se equivocan, que siempre están en lo correcto. Y también me parecieron muy buenas personas, como ángeles, ¿verdad? Como se les dice, como ángeles ahí que andan caminando y todo eso. Entonces, esa fue la percepción que yo tuve. Es por eso que a muchas personas les cuesta imaginar de que un misionero pueda venir y pecar, que pueda venir y equivocarse. Entonces yo tenía esa percepción desde el primer instante. Desde el primer instante ya tenía ese chip de que un misionero no puede pecar, no puede equivocarse y así. Ok, ok. Mira, a diferencia de otros testimonios, amigos, que a personas que han nacido dentro de la iglesia, Freddy casi como yo, él conoció la iglesia ya grande, digamos grandecito, ¿no? Y es otro mundo, es algo diferente porque uno no está adaptado al mundo mormón. Y eso te quería preguntar, Freddy. Tú tenías, me imagino, provienes de alguna familia creyente, católica, evangélica, o no había religión. ¿Y cómo fue adaptarse a los mormones? ¿No? ¿Cómo te cogió eso de ir a las reuniones, ver todos encorbatados? ¿Cómo fue esa sensación? Los primeros días en la iglesia mormona, ¿cómo fue? Wow, partiendo de que no vengo de una familia que asiste a la iglesia frecuentemente. Sí, algunas veces me llevaron a una que otra iglesia, pero esporádicamente. Ya después al asistir a la iglesia mormona, se me hizo diferente, muy diferente. Me llamó la atención que cada quien iba bien formal, con su camisa blanca, de botones, así súper formal, y a mí se me hizo bien extraño. Las primeras veces yo no iba así. Yo iba así como ando vestido ahorita, ¿no? Como andas vestido tú también. Entonces, súper extraño, y también noté de que había unos chicos que estaban enfrente, yo no entendía. Y también un detalle que noté es que no es como en las iglesias evangélicas, las evangelistas, de que ahí aplauden, de que bailan y todo eso. Me pareció un lugar bien calmado. Yo dije, Uh wow, -huh. aquí adoran a Dios de una manera muy, pero muy calmada, como con mucha reverencia, como dicen ellos. Entonces, a mí se me hizo diferente, y no te voy a negar de que eso me llamó bastante la atención. Un feeling diferente al que había tenido en otras iglesias hasta ese momento. Y aunque no lo crean, eso puede ser como que muy Sí, enganchador al sí. principio, porque vas, recién estás conociendo la iglesia, y muy enganchador, quieres saber más, quieres seguir yendo, y todo bonito, pues, porque a mí me recibieron súper bien, a mí me recibieron bien
en el barrio donde yo asistía. Entonces, sí, cosas nuevas, pero a la vez muy interesante el orden que vi las primeras veces. Sabes que acabas de decir algo clave, una palabra clave, enganchador. Porque cuando uno ingresa a una organización religiosa, lo menos que se da cuenta, pero eso es un error humano, lo menos que uno se da cuenta es la doctrina. O sea, uno va por lo que ve, lo que siente, uno es muy sentimental. O sea, el ser humano es mucho de muy visual, es muy visual, muy sentimental. Entonces, a veces uno se deja llevar, bueno, dentro de, para hablar de un término así como los que hablan de las sectas y todo eso, ¿no? Como Steven Hassan en su libro El método White, habla del bombardeo de amor, ¿no? Que en las palabras coloquiales sería como la bienvenida, y todo eso engancha, ¿no? Entonces, pero eso uno como es muy sentimental, yo igual que tú, Fred, entré igualmente y a mí me agradó mucho ver a la gente ordenadita, en familia, pero las creencias tienen que ir mucho más allá, o sea, hay que ir, ¿qué hay detrás de todo eso? En la doctrina, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy también, amigos. Como entras a los 17 años, supongo recibes el sacerdocio arónico y después recibes el sacerdocio melquisedec. Cuando tú lo recibiste, ¿nunca te preguntaste esto está en la Biblia? ¿O qué te explicaron a ti? ¿Qué información recibiste? Cuando recibí lo que son los sacerdocios, sí me dijeron de que eso está en la Biblia. Para ser sincero, yo nunca he leído la Biblia de manera completa, pero según lo que enseña la iglesia, sí me dijeron que está en la Biblia lo del sacerdocio menor, el sacerdocio de Aarón, y lo del sacerdocio de Melquisedec. En mi caso fue bien particular porque cuando ya me tocó recibir lo que es el sacerdocio mayor, a mí me dieron las clases muy rápido, bien resumido, porque a uno le dan lo que es el sacerdocio mayor al final de la conferencia de STAC. No sé ahora cómo sea, pero en esos entonces sí. Entonces, como ya estaba cerca de la conferencia, a mí solo me dieron la información así lo más rápido posible. Si no me equivoco, solo fue como en 2 o 3 semanas, cuando usualmente se tiene que tomar más tiempo para darte más información acerca del sacerdocio, cómo es y todo. Pero a mí solo me dijeron que estaba en la Biblia, me dieron escrituras de doctrina y convenios, cosas así. Entonces, como yo ya estaba en modo, ok, sí, confío en esta iglesia, yo le dije, bueno, excelente. El sacerdocio fue restaurado y yo tengo el sacerdocio, tengo el poder y la autoridad de Dios para hacer cosas en su nombre. Entonces, con eso yo me conformé y no me empapé absolutamente de nada. Porque cuando uno está dentro de la iglesia con ese tema y con muchos otros temas, uno confía en la iglesia, uno confía totalmente. Y es ahí donde, como a uno lo enganchan, no tiene lo que es pensamiento crítico. Uno como que carece de criterio al estar dentro de la iglesia. Sonará muy feo, pero realmente por carecer de criterio, por dejarse llevar por lo enganchador que es la iglesia, es ahí donde carecemos de criterio propio. Es ahí donde nosotros dejamos de hacernos preguntas. Porque ¿qué es lo que nos dicen dentro de la iglesia? Hay que dudar de tu propia duda antes que dudar de tu propia fe. Eso esconde algo. Si lo analizamos, eso esconde algo. Como que, hey, no andes cuestionando nada. No andes cuestionando nada. Tener dudas no es lo mejor. Mejor déjate llevar por lo que ya sabes. Pues. Entonces, con ese tema del sacerdocio, así fue. Así fue. Y con otros temas también. Toca admitirlo. Es así como a uno lo van enganchando dentro de esta organización. Cuando te bautizaste, no sé si te acuerdas, pero hay una pregunta que dice más o menos como, ¿usted cree que José Smith es el profeta de la restauración? Y después también te hablan de Jesucristo, ¿no? Sabes que yo con el tiempo lo meditaba, yo decía, ya con el tiempo, porque al principio uno dice sí, 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 ya sí quiero, okay, porque hace firmar un papel. Sí. Pero no te hizo en ese momento ningún clic, ¿por qué me preguntan si me voy a bautizar en la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué me preguntan por José Smith? ¿Nunca pensaste en eso, en el momento que te estaba bautizando? No, en ese momento no, me ganó más la emoción de querer bautizarme, de querer ser parte de esta organización, porque yo nunca me había bautizado en mi vida, jamás. Pero ya cuando uno analiza de manera fría, con criterio, con pensamiento crítico,
es como que le dan bastante importancia a lo que uno puede llegar a pensar de José Smith. Bastante importancia, muchísimo. Es que siento, honestamente, no sé tú y los demás que han salido de la iglesia, que hasta cierto punto se venera a José Smith. Es a lo que yo he llegado ahorita, de que se venera de cierta manera, por más de que digan de que así está el nombre de Jesucristo y todo, pero con esa pregunta que te hacen antes de poder bautizarte, sí, como que le dan una importancia súper, súper grande a José Smith. Y pienso que hasta cierto punto es lógico, ¿no? Porque así comenzó lo que es esta organización, con José Smith y sus ideas. Así comenzó. Entonces, ahí es donde ya me hizo clic después de muchos años, de que sí se le da una importancia grande a José Smith, por más que me digan de que no, no se le adora, no se le venera, nos enfocamos en Jesucristo, pero sí, yo veo de que se le da una importancia grande a José Smith y también hasta a los apóstoles, ¿Verdad? al profeta. Realmente cuando no se da cuenta de eso, porque muchas veces estás conversando con alguien que está activo en la iglesia, es como que Elder Nelson dijo esto, que Elder Holland dijo esto, que el Elder Ballard dijo esto. Realmente es muy cierto. Él hizo un video donde se mencionaba bastante no recuerdo si era a Russell M. Nelson, creo que sí, de que a cada rato decían que nuestro amado profeta Russell M. Nelson. Fue una secuencia donde lo mencionaban bastantes veces. Entonces es ahí donde todas las piezas van encajando. Todas las piezas van encajando. Es por eso que te preguntan también que si sostienes a las autoridades generales de la iglesia. Pero te preguntan si sostienes a José Smith. Porque le da una importancia grande. Le da una importancia grande a los hombres. A los hombres que son igual ¿Verdad? de pecadores que nosotros. ¿Verdad? Sabes que cuando yo iba al cine, bueno, no sé si, creo que todavía se hace, hay mensajes como subliminales, lo digo yo, no sé, que tú vas al cine y ves antes de la película la propaganda de un producto, para no decir producto ahora acá, una bebida, una gaseosa, ¿no? Y te da ganas, ¿no? Estás viendo la película, te da ganas de tomar esa gaseosa. Creo que así funcionan las conferencias generales, ahora que estamos conversando de eso y lo que tú citabas. Estás viendo la conferencia general, esperas recibir el mensaje de Jesucristo, pues es como que esperas ver la película, pero ahí están los profetas, entre comillas, hablando de Nelson. Yo sí, antes que muriera Nelson, se nombró a Nelson en una conferencia como más veces que lo que se nombra a Jesucristo. Nelson era el más nombrado. Entonces, para mí funciona como un mensaje subliminal. Tú estás escuchando que hablan de Jesucristo, pero tienen que metértelo a Nelson. Tienen que metértelo a Nelson. Entonces, sí es verdad, hay un punto que se venera mucho al profeta actual y por eso se lo repite muchas veces, se lo repite como autoridad. Tienes toda la razón. Ya avanzando en el coro de Elders, ¿cómo fue tu estadía? ¿Cuáles son tus recuerdos en esta agrupación? El coro de Elders, para que los entiendan, los que no son mormones acá, es como dentro de la iglesia una organización de hombres. Ahí están hombres, mujeres, jóvenes, niños, están divididos, ¿no? ¿Cómo fue para ti pasar por ahí? ¿Te dieron llamamientos? ¿Qué tal toda esa experiencia? Si ya estando en el Quórum de Elders, recuerdo, como yo salí bien rápido de hombres jóvenes, yo tuve un llamamiento antes de salir a la misión, secretario de hombres jóvenes. Bien fácil, la verdad, solo era pasar lista y todo. No fue como mayor cosa, solo tenía que pasarle el reporte al secretario de barrio. Pero la cuestión fue cuando ya regresé de la misión, me pusieron como, no recuerdo si era primero o segundo consejero del presidente, sí, del Quórum de Elders, creo que ese era el llamamiento, segundo consejero. Entonces, sí, muchas veces yo no podía ayudar, ¿no? Por el trabajo, porque ya una vez regresas de la misión, trabajo y todo eso. Pero sí, me fueron de Elders, lo que te puedo decir es que sí, muchas veces me ayudaron en varias cosas. Antes de salir de la misión me ayudaron muchísimo con ciertas cosas como la maleta, como ropa, así, esa parte yo la agradezco. Pero sí, en el Quórum de Elders sí vi situaciones en donde muchas veces se dejaba muy solo el presidente, muy, muy, muy solo. Yo lastimosamente tampoco podía ayudar por
del trabajo, pero sí, vi cosas buenas en el Quórum de Elders, cosas bien interesantes ahí, pero algo a lo que yo llegué a la conclusión, porque ellos se comportaban lo mejor posible por ayudar a otros hermanos, ¿verdad?, que estaban pasando momentos difíciles, es de que muchas veces se habla de administración en el Quórum de Elders y en todas las organizaciones de la iglesia, pero muchas veces dentro de la iglesia es muy común en el Quórum de Elders y en otras organizaciones decir, hermano, yo le amo, hermano, yo le aprecio y que no sé qué, pero en realidad no te conocen bien, no te conocen bien, como que llega un punto en que dices, wow, esto se siente como bien superficial, por más que se hagan actividades dentro del quórum de elders, por más que se haga esto, por más que se haga lo otro, se siente como muy superficial. Y el tema central siempre es algo acerca de la iglesia. Muchas veces sí te preguntan acerca de tu vida, pero es como que muy superficial. Realmente es como que hablan de administración, pero realmente no se encargan de conocer la persona, de las habilidades de esta persona, si tiene algún problema en particular y todo eso. Y no digo que los del quórum de elders tengan que resolverle los problemas a uno, sino simplemente darse tiempo de escuchar y comprender nada más. Y eso es lo que yo comencé a sentir bastante dentro de la iglesia, que todo era como que muy superficial, demasiado superficial, y como que al final no se preocupaban mucho por ti, solo se preocupaban si asistías o no, si dabas el diezmo o no, y todo eso. Entonces, sí, muy lamentable darse cuenta de eso, ¿verdad? De que en realidad en el Quórum de Elders como que no había esa hermandad al 100 como debería de haber. Claro, claro. Es como un número más, ¿no? Un número más Uh-huh. en Colombia. Bueno, para los que saben, bueno, para los que conocen de repente o no conocen, cuando uno asiste a la iglesia, entre más cantidad de miembros asistiendo dentro de la capilla, se aumenta el presupuesto a la capilla, ¿no? Entre más personas asisten, más presupuesto hay para realizar actividades. Entonces, sí hay una preocupación porque venga, ¿no? Y obviamente, sí hay también una falta de compromiso, ¿no? Yo sí noté también eso, una falta de compromiso de los hermanos eh, por realmente tener una verdadera afinidad con el otro. ¿Cuántos eran en el coro de en la última vez que asististe tú? ¿Cuántas personas aproximadamente? Uf, vamos a ver, fue hace como un año que la última vez que asistí, Aproximadamente. aproximadamente, quizás unos 30, aproximadamente, unas 30 personas, lo que yo recuerdo, porque muchas 30 veces pasaban la personas. lista, yo me fijaba y a veces habían 30. 30 personas. Y de las 30, ¿quién te visita el día de hoy? Uf, absolutamente nadie, nadie, nadie. Sí, es cierto que me mudé, pero por lo menos un mensaje, nadie. Por el momento, nadie ahí como por lo menos un hola, ¿cómo has estado? Puedo decir que nadie. Sí, es duro, ¿no? Es dura esa parte. Que cuando tú quitas, y peor, imagínate ahora que sepan que tú estás acá dando tu testimonio como en contra, ¿no? Como que ya eres una apóstata oficial, digamos, y se enteran de este Sí. video, peor te van a visitar, ¿no? Eso es lo que quiero que se den cuenta. Mi pregunta va como más de fondo, ¿no? Porque cuando tú quitas la religión del medio, te das cuenta que no hay nada. Son simples desconocidos asistiendo a un lugar, le quitas la religión del medio y no existe ningún vínculo. Entonces, por eso, amigos, estén donde estén, hagan vínculos. No, hay muchas personas que no quieren salir de la iglesia porque el único vínculo que tienen es el religioso. No tienen familia, no sé, están en situaciones difíciles. Por ejemplo, las personas de tercera edad, que a veces están solitas y la iglesia es todo para ellos. Si le quitan el vínculo, prácticamente se quedarían solas en su vida. Entonces, por eso es muy bueno que ustedes tengan, aparte de la iglesia, vínculos afuera con otras personas, que se vienen con otras personas. Cuando usted salga, y eso es lo que pasamos nosotros, yo aprendí eso en el camino,
que es bueno que cuando uno sale, uno tiene que tener amistades afuera también, no solamente dentro de la iglesia, porque si no la salida de la iglesia es mucho más difícil, es mucho más complicado, ¿no? Despegarse. Ya, sí quería saber lo de la misión. Este, ¿Cuál es, qué pasó dentro de tu misión? ¿Comenzaste, digamos, analizar la doctrina de la iglesia en profundidad o solamente superficial? ¿Los misioneros estudian realmente la historia de la iglesia? Hay muchas preguntas que te quiero hacer sobre los misioneros, pero me gustaría saber poco a poco cómo fue tu experiencia como misionero. Perfecto. Para dar un contexto más grande y a llegar a lo que me preguntaste, yo serví la misión de 2020 a 2022. Comencé en mi país, Honduras, en la misión Honduras como abuela, temporalmente por la pandemia. Ya luego me mandaron aquí para El Salvador, donde estoy viviendo ahorita. Serví el resto de mi misión en San Salvador Este. No estoy viviendo ahorita en esa misión, estoy viviendo ya en la misión San Salvador Oeste, porque me mudé hace como 2 meses. Así que para que ustedes sepan, en esos años yo serví en dichas misiones. Ya luego, estando en la misión, yo recuerdo de que a uno le dicen lo que prácticamente tiene que decirle a los demás. No de memoria, como era antes. Ya desde el centro de capacitación misional a uno le van diciendo de que cómo puede conectar con las personas, si alguien murió en la familia, si la persona está pasando algún momento difícil, si hay un nuevo bebé, por ejemplo, si alguien perdió un hijo, cosas así. Básicamente nos estaban enseñando a descubrir la debilidad, de una persona, que teníamos que explorar sí o sí si la persona tenía una debilidad y luego enseñar los principios básicos sin entrar a nada profundo. Por ejemplo, decirle a la gente que José Smith tradujo el libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Luego, yo me di cuenta de que él, según lo que dice la iglesia, mediante un sombrero, había una piedra dentro del sombrero que metía la cabeza ahí y que así traducía el libro de Mormón. Y yo quedé como, esto no fue lo que yo enseñé. Esto de verdad no fue lo que yo enseñé. A mí se me hizo bien extraño. Y todo esto pasó porque muchas veces en la misión yo agarraba el libro de Santos. Muchos ya han de saber de qué estoy hablando. El libro de Santos habla acerca de la historia de la iglesia, cómo comenzaron los pioneros, hasta cómo se estableció la iglesia. ¿Ok? Entonces ahí en Santos yo dije, wow, es increíble, de verdad, es increíble que a la gente se le diga que José Smith tradujo el libro de Mormón por el don y el poder de Dios y después salga una cosa completamente diferente. Y para los miembros activos y para las personas que estén conociendo la iglesia, si ustedes preguntan acerca de estas cosas a un elder o a una hermana en la calle, muchos les van a decir que no saben. De verdad. Muchos les van a decir que no saben acerca de eso, de que José Smith metía su cabeza ahí con una piedra, el Turim y el Umim, si no me equivoco así se llaman, y que así traducía el libro de Mormón. Realmente es ahí donde uno comienza a darse cuenta de muchas cosas. También en la misión, cuando yo enseñaba lo de la primera visión, según yo solo había una versión, una. Yo con entusiasmo lo enseñaba, hasta me aprendí eso. Me lo aprendí de memoria, porque a mí me encantaba llegar y enseñar acerca de la primera visión a las personas. Porque, wow, enseñar acerca de la restauración del Evangelio de Jesucristo, súper bonito. Y yo de todo corazón enseñaba acerca de la primera visión, con mucho entusiasmo. Pero luego me di cuenta que hay múltiples versiones de la primera visión. Y es ahí donde yo dije, no, algo no está bien. Algo no está bien porque ¿cómo se van a omitir puntos importantes en la primera visión? Si es que realmente la tuvo José Smith, que yo digo que no. Yo digo que no, puras ideas de él. ¿Cómo se van a omitir esas cosas?
Y muchos creen que no, hay que buscar en las fuentes divinamente señaladas. Hey, busquen ahí, en la aplicación si quieren, en el ensayo del Evangelio. Ahí lo pueden encontrar. Cualquier persona puede venir y descargar la aplicación, Biblioteca del Evangelio, y ponerse a explorar ahí, ensayos del Evangelio, y van a ver de lo que les estoy hablando. Pero la iglesia siempre encuentra una manera de poder justificar que haya múltiples relatos de la primera visión. Siempre encuentran una manera. Pero a mí no me cuadra porque ¿cómo vas a omitir detalles importantes? Es como que yo les digo ahorita que estoy viendo un ventilador que es marca Durabrand, color negro, y ya después yo les digo, ah, no, es color blanco, marca Lasco. Como que cambia ahí la cosa, ¿no? Como que hay una inconsistencia, igual con las múltiples versiones de la primera visión. Yo aquí les dejo la pregunta a los miembros activos, ¿por qué tienen que haber múltiples versiones en donde se omiten detalles muy importantes? ¿Por qué? Es de analizar, es de pensar, porque es ahí donde se cae todo. Me pueden hablar de los diezmos, me pueden hablar del libro de Mormón, me pueden hablar de los profetas, de los apóstoles, del sacerdocio, etcétera. Pero al haber inconsistencia en eso, es ahí donde todo se derrumba. Es ahí donde todo se derrumba y estando en la misión y fue más estando ya en la casa. Al haber regresado a Honduras es ahí donde, wow, es increíble que esto no te lo dicen cuando vas conociendo la iglesia. Es increíble realmente. Bien lamentable. Oye, muchos misioneros cuando llegan a la casa es cuando ya se comienzan a dar cuenta que escribieron una mentira. Ya no es la primera vez que lo escucho. Llegan a su casa y sin activos muchos comienzan a dejar de existir. ¿Pero por qué? Eso te quería preguntar. Que dentro de la misión existe una atmósfera que te ayuda a seguir a pesar de que hay muchas mentiras. ¿Qué sucede dentro de la misión? ¿Y qué sucede después? O sea, ¿por qué cuando ya llegan sin activa, pero dentro de la misión siguen todavía predicando? Hay algunos que no saben, como tú dices, pero hay algunos que sí saben. Yo he hablado con unos misioneros y sí saben, sino que como que evitan hablar de esos temas. Pero ¿qué les motiva Uh-huh. a los misioneros a seguir predicando, a pesar que se escuchan muchas cosas? Lo motiva a uno el ambiente que lo rodea. Estás rodeado de tu compañero, por ejemplo, estás rodeado de otros misioneros unidos ahí bajo un mismo propósito, que es el de venir y buscar personas para bautizar. Entonces el ambiente, siento yo desde mi perspectiva, que lo ayuda a uno. Uno siempre está en constante contacto también con el presidente de misión, con los líderes que uno tenga, por ejemplo, líderes de zona, porque en la misión también hay líderes, ¿verdad? Hay líderes de zona, hay unos que están más abajo, que son los líderes de distrito. Entonces muchas veces como que eso ayuda, entonces muchas veces entre compañeros, uno se dice como, ah, no, esto no ha de ser verdad, ha de ser solamente gente que está difamando a la iglesia. Entonces como que ahí nos, por decirlo así, le ponemos la manita en el hombro y es como que no importa lo que leíste, eso es mentira, hay que seguir adelante. Esto es verdadero, por algo estamos aquí como representantes de Jesucristo. Pero ya al regresar a la casa es ahí la diferencia. Y en mi caso, cuando yo regresé, algo que no he comentado es que mis padres no son miembros, no lo son, no lo son. Mi hermana cuando yo llegué tampoco era miembro. Después yo la bauticé. Yo tenía como prácticamente 2 años de haber vuelto y la bauticé. Pero ella tampoco está activa ahorita. No está activa por diversas razones tampoco. Pero sí, ya cuando uno llega a la casa, como ya estás en el mundo real, cuando ya tienes acceso a más información, cuando ya tienes acceso a muchas otras cosas, cuando ya convives con otro tipo de gente, cuando ya comienzas a estudiar, es ahí donde comienzas a descubrir varias cosas. Recuerdo que muchos cuando regresan, es ahí donde comienzan a abrir los ojos, se va cayendo la venda poco a poco la venda se va cayendo, es ahí donde vas descubriendo muchas cosas. En mi caso, para poder dar más contexto y una idea más clara, mi punto de quiebre, no sé si me lo ibas a preguntar más adelante, pero todo comenzó cuando yo vi que en la iglesia no hay ningún tipo de confidencialidad cuando tú Ah, vienes y verdad. confiesas algún pecado. Y yo lo puedo decir porque fui secretario ejecutivo del obispo.
Yo Sí, fui secretario sí. ejecutivo del obispo. De esos temas se hablan. Por ejemplo, si yo vengo y digo, tengo problemas con la palabra de sabiduría o tengo un problema con la ley de castidad, hey, yo como secretario ejecutivo me enteré de ciertas cosas. Los consejeros se enteran. Imagínate que uno de ellos no sea prudente y que le diga a la esposa, son temas No, delicadísimos. O no. sea, Wow, sí, lo que pasa es que, mira, voy más a fondo. Es que tú tocaste ahorita, hablemos de ese tema que sí me parece interesante, la confidencialidad, ¿no? Lo que pasa, amigos, para que entiendan, en la iglesia no hay gente comprometida. Hay mucha gente que entra por bombardeo de amor. ¿Qué significa? Que no hay gente que está totalmente segura de la doctrina, sino que entra como por el sentimentalismo, como lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Un amigo, un llamamiento y nutrirlo de la buena palabra. Esa es la frase, ¿no? Entonces, te da un llamamiento. El presidente destaca, él está presionando al obispo con que tenga todos sus puestos. Entonces, el obispo presiona a los miembros, en especial a los líderes, primer consejero, segundo consejero, para que ocupen todos los cargos. Tiene que haber presidente, sociedad de socorro, todo tiene que haber. Entonces, como no hay gente comprometida, comienzan a llamar a cualquier persona. Y es ahí el problema, que cogen a personas que no están enteramente, no digamos que capacitadas, ¿no? Con prudencia, ¿no? Con prudencia. Y sí, se enteran todos. Tú cuentas al obispo, se entera el secretario y se entera todo el barrio, amigo. Todo el barrio, todo el barrio. Incluso a mí me llamó un secretario del obispo, por ejemplo, y me comenzó a decir un poco de cosas que yo, ¿de dónde saca la información esta persona? Entonces, sí pasa y es muy lamentable. Duele bastante porque no, ahí es donde se demuestra que no existe un amor genuino por el prójimo, sino que es como, lo vuelvo a repetir, saquen la religión del medio y son desconocidos. No hay amistad, porque si hubiera amistad, una verdadera, bueno, no, por lo menos una consideración de amistad, no se divulgara en el barrio las cosas que pasan. Pero como no hay amistad, no hay amor al prójimo, simplemente hay una religión, actividades, bailecitos y cosas así, entonces suceden esas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Es feo, ¿no? Y muchas personas van a decir, no, Freddy se retiró de repente porque vio eso, le faltó fe, y vamos a entrar en el testimonio, vamos más adelante. Pero si tú deseas, puedes explicarnos a breves rasgos o con detalles, como tú quieras, esa parte de que tú le contaste algo al obispo. ok, sí, entonces para poder seguir dando más detalles, es que uno se entera de cosas bien delicadas. Yo sé que el obispo a lo mejor tiene mucha carga por bastantes cosas que él sabe, pero yo me enteré de problemas de un matrimonio. No voy a dar tantos detalles, pero como que hubo infidelidad ahí, hubo infidelidad de una tercera persona involucrada. Yo me enteré y la persona, nunca me imaginé esto de esta persona, o sea, yo, mis adentros también muy impactados. Yo la verdad es que hubiera deseado no saber esa información. A mí me costó procesarlo en ese momento. Fue en la primera reunión como secretario ejecutivo del obispo. Súper feo, pero yo seguí ahí dentro de la iglesia, pero ya habían cositas que a mí ya no me cuadraban ya. Poco a poco el testimonio, como se dice, comenzaba a enfriarse, derrumbarse, como lo quieran ver. Entonces sí, es bien delicado porque hay un punto muy importante que quiero tocar. Si alguien está conociendo esta organización, para los miembros activos también que llevan pocos o muchos años, dentro de esta iglesia no hay privacidad. No la hay, señores. Se lo voy a decir. Una organización que se meta hasta con tu ropa interior, con la ropa interior que tienes que usar, es porque ahí no hay un mínimo de privacidad ni un mínimo de respeto. Me pueden hablar de convenios, me pueden hablar de convenios y todo, pero a mí se me hace enfermo, muy enfermo, se lo voy a decir, que se quiera meter con la ropa interior que tú tienes que usar.
Eso es algo demasiado sectario, es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es algo demasiado sectario si lo analizas de forma fría. Y nuevamente, claro, no les estoy diciendo que se salgan, simplemente les estoy pidiendo de que analicen, que investiguen, que se empapen. Y ya luego de eso, si quieres seguir dentro de la iglesia, si tienes mucho bienestar, si tienes mucha paz, ok, sigue adelante, ¿no? Se respeta. Se respeta si quieres seguir luego de investigar todo esto y luego de darte cuenta de todas estas cosas. Pero sí, es muy lamentable. Llega un punto en que no te sientes cómodo, porque es que parece como reality show. Tipo reality show parece ahí dentro de la iglesia. Que se enteran de cada cosa. Es increíble. El concepto de vida privada ahí no se respeta. Es algo que hay que tener claro. No se respeta. El más mínimo error, y en especial siendo ex misionero, es grave a ojos de muchos miembros. Es muy, pero muy grave. Como que uno tiene que cumplir ciertas expectativas luego de haber vuelto de la misión. Y la verdad es que cuando te dicen, cuando regreses de la misión, todo va a ser color de rosa, vas a estar ahí sellado en el templo y todo eso. Que no, gente, lo voy a decir. Yo no encontré a nadie dentro de la iglesia. No encontré a nadie. Porque estaban ahí presionando para eso de casarme y todo. Nada. En los bailes has, nada. Absolutamente nada. De hecho, mi pareja actual no es miembro. Y lo voy a decir aquí abiertamente. Me he sentido mejor con ella que con muchos miembros que he conocido. No con esto ¿Verdad? quiero decir que Yo todas me sean casé, malas, pero sí. yo me casé con una miembro. Oh, vaya. ¿Qué cosas? Ujú. Yo iba por ese mismo camino, de hecho, el mismo camino tuyo. Casarme con una miembro. Sí anduve con alguien de la iglesia hace mucho tiempo, pero las cosas no salieron bien por muchos motivos. Pero lo que les quiero decir es de que alguien no necesita ser miembro de esta iglesia o de alguna otra iglesia para ser una buena pareja. No, para nada. Se les voy a decir que hay cosas que importan más, muchísimo más. Mi actual pareja es una buena mujer y a pesar de que no ve tan necesario que yo comparta mis sentimientos, yo sí considero necesario compartir mis sentimientos porque no es que yo esté atacando a la iglesia, simplemente estoy manifestando lo que yo viví y las cosas con las que no estoy de acuerdo. Excelente, me parece muy excelente. Eso es muy importante recalcar, ¿no? Todo está en base a la experiencia propia, ¿no? No estamos hablando en términos generales, estamos hablando de una experiencia propia. Oye, tocaste ese tema de que todo el mundo se entera, y es feo, se sabe, cuando una chica pierde su castidad, ¿no? Todo el mundo se entera, todo el mundo se entera. Esta es mi experiencia personal, ojo, no estoy diciendo en términos generales, es algo que yo viví, que yo lo vi, cuando una chica que se alista para hacer, tiene que ir al matrimonio virgen, ¿no? Entonces pierde su castidad, la llaman al obispado, le hace una entrevista y bueno, todo lo que pasa. Hay preguntas medias difíciles que tiene que contestar, pero al final en muchos barrios se terminan enterando que esa chica ya no es virgen y es difícil, ¿no? Eso me pasó a mí, yo escuché, mira, esto pasó, bueno, se escuchan muchas cosas, ¿no? Pero esto es en base a mi experiencia, no es en términos generales. Vamos a tocar este punto del testimonio, ¿no? Que ese es uno de los argumentos más utilizados por misioneros, miembros activos, inactivos también, pero que creen en la iglesia, primos, de todo, ¿no? El testimonio es lo que sostiene realmente a las personas dentro de la iglesia. ¿Qué pasó con tu testimonio? Cuando tú saliste a la misión, predicabas con testimonio también, me imagino, pero ¿qué pasó ahora? Antes predecías que la iglesia era verdadera y ahora dices que no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu corazón? Porque eso es parte del corazón, el testimonio. Wow, muy buena pregunta. Pero el testimonio es algo que muchas veces se te dice que tienes que adquirir un testimonio fuerte y eso te va a mantener firme. Tiene que ser como una roca.
y todo eso. Pero yo me fui dando cuenta de que mi supuesto testimonio no tenía ningún fundamento fuerte. Porque yo me puse a pensar, cuando pasamos a compartir nuestro testimonio al púlpito, básicamente solo repetimos, yo sé tal cosa. Yo sé que el libro de Mormón es verdadero, yo sé que José Smith fue un profeta, yo sé que él templo en la casa del Señor, pero lo compartimos sin ningún fundamento y lo compartimos en base a sentimientos y emociones. Ah, que el Evangelio me ha hecho sentir bien, que ha reparado mis vacíos y que no sé qué. Pero pienso que para un testimonio así bien fundamentado, o sea, ¿cómo te puedo decir? Ahí yo me di cuenta de que el testimonio solo era una fachada cuando venían y me hacían preguntas durante la misión y después de la misión también, donde la gente te cuestiona las creencias. Y es ahí donde yo me encontraba en un punto que muchas veces no sabía qué responder. Entonces me di cuenta de que mi testimonio estaba fundamentado sobre En la puras arena, repeticiones en la arena, no en la en, roca, como en es las puras, escrituras, ¿no? no en una roca, sino en la arena, en puras repeticiones que uno dice. Y es que también algo que a mí me pareció increíble es que si ustedes no saben qué decir, hermanos, compartan su testimonio. Yo como que, hey, o sea, si alguien realmente me está cuestionando, si está diciendo de que esto es falso, si me están atacando, deberíamos poder defender esto de una mejor manera, pues. Porque a mí me tocó gente en la misión muy inteligente, muy culta, que lee mucho, que incluso si llevamos un hermano invitado no sabía qué responder a ciencia cierta. Entonces es ahí donde todo se fue abajo. Un testimonio no solamente puede estar fundamentado en puras repeticiones de que yo sé esto, sino por qué sabes eso. Realmente por qué. ¿Por qué razón? Una razón bien fundamentada. Entonces es ahí donde yo dije, no, no tuve un testimonio, no lo tuve, no estaba fundamentado sobre algo. Porque me puse a pensar, el libro de Mormón, ¿qué pruebas arqueológicas tiene? ¿Cuáles pruebas arqueológicas hay? En la Biblia sí, creo que sí, sí tiene pruebas arqueológicas, creo que sí las tiene, pero el libro de Mormón y lo demás como que, hey, ¿qué pruebas hay? Y me van a salir como que no, es que la fe no se trata de eso, y que mucha gente que mirara no creería, pero hey, debería de haber una manera de poder fundamentar por lo menos si esto es verdadero. Tampoco estoy pidiendo que Dios baje, que me diga, sí, esto es verdadero, pero de igual manera, ¿no? Debería de haber un buen fundamento y no solo basarse en un testimonio para defender que la iglesia es verdadera. Así lo veo yo desde mi punto de vista y es por eso de que muchos llegamos a esta conclusión y el testimonio en picada. Dentro de la doctrina, porque no hemos tocado la doctrina, dentro de la doctrina, ¿qué fue lo que te movió el testimonio, para decirlo entre comillas? ¿Qué fue lo que tú averiguaste? Solo una sola cosa, para no darle tantas, porque hay bastantes opciones para el público que podemos conversar de largo de la doctrina aquí, pero solo quiero que nos des una sola cosa que mande al público que nos está viendo el día de hoy a investigar esa una sola cosa, que aquí también te movió el piso, o te movió el testimonio que estaba cimentado sobre la arena. El diezmo, se le puede decir por qué. Nunca me cuadró el diezmo, jamás me cuadró el diezmo. Nunca, nunca me cuadró, porque sí es cierto, yo vi que usualmente los líderes locales no agarran esos diezmos, pero luego al ir investigando qué pasaba con esos diezmos en lo más alto, me refiero al profeta de los apóstoles, es ahí donde yo me puse a pensar, ¿será que ellos viven la ley de consagración? ¿Será que ellos reciben un sueldo por esto, no? Yo comencé a cuestionar porque se me hacía muy raro de que si ellos viajaban, ellos agarraban primera clase,
los mejores hoteles, iban a comer a los mejores lugares, y es así todavía. Entonces yo digo, ¿qué pasará con la plata que se da en diezmos? De verdad, ¿qué pasará verdaderamente con esa plata? ¿Por qué me están exigiendo una cuota para la membresía dentro de la iglesia si del diezmo se habló en el Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica? Ya luego en el Nuevo Testamento no se habla de eso. No se habla de eso. Muy bien, otra cosa, creo que esa es Para la la cuota, conversación. esta es la membresía que habla Fred, ¿no? La cuota que se da para entrar como un club, digamos, ¿no? Donde tienes tu membresía activa, estás bien con eso, bueno, se puede decir, ¿no? Para cambiarle un Ajá, poquito el picado. ajá, la tarjeta de identidad mormona, por así decirlo. Y al público que nos está viendo, ¿saben qué es lo que pasa si uno no da el diezmo mes a mes? ¿Quieren saber qué es lo que realmente pasa? Ey, le niegan la entrada al templo a uno. A uno le niegan la entrada al templo. Lo comienzan a ver mal dentro de la iglesia. Subconscientemente lo hacen sentir mal a uno por no estar cumpliendo el mandamiento divino. Y le van a salir con eso de que robará el hombre a Dios. Porque yo conozco a alguien, Israel, de que no estaba dando el diezmo, le sacaron las escrituras y se sintió mal, se sintió destrozado, muy, muy destrozado hasta el punto de querer llorar, porque él realmente sintió que le estaba robando a Dios, se sintió súper, súper mal. No volví a saber nada de él, pero a mí me dio pesar de que se sintiera muy mal. Y es lo que pasa estando dentro de la iglesia, que si no haces esto, te vas a sentir culpable, te vas a sentir muy culpable. Dame un momentito, voy a ver los fines y convenios que lo tengo aquí. Dame un momentito. Ok. Hay que hablar con una base, porque Freddy acabó de decir la palabra culpable. Y en la iglesia se enseña que no, tú das el diezmo voluntario, nadie te obliga, pero a los que están oyéndonos, amigos, váyanse a Doctrinas y Convenios, capítulo 64. Y si ustedes encuentran a los misioneros, pregúntenle por este versículo. Y si algún día se entrevistan con algún líder sobre el diezmo y les dicen que es un mandamiento voluntario, leanle esto, miren. Doctrinas y Convenios, capítulo 64, el versículo específico es el versículo 23. Lo voy a leer aquí, aquí está. Doctrinas y Convenios, esta es la triple. Dice, he aquí, coma, el tiempo presente es llamado, hoy hasta la venida del Hijo del Hombre. O sea, Jesucristo va a venir, Jesús va a venir. Dice, y en verdad, es el día del sacrificio y de requerir el diezmo a mi pueblo, coma. Aquí viene lo más importante. Lean, escuchen esta frase. Porque el que es diezmado no será quemado en su segunda venida. Entonces dice que si tú diezmas, no vas a ser quemado en la segunda venida. Cambian la palabra quemado por, no sé, torturado, de repente otra palabra como molestado, o quizás vas a pasar pesar, porque la iglesia mormona no cree específicamente en esto de las llamas y todo eso, ¿no? Estamos hablando de interpretación, ¿no? Pero igual, si no pagas el diezmo, va a pasar algo, y no es algo bueno. Te va a pasar algo si no pagas el diezmo. Entonces, es importante porque Freddy dijo que te hacen sentir culpa. Y sí utilizan estos versículos, algunos obispos que están en entrevista y te dicen, no quieres pagar diezmo, mira, aquí está, Doctrinas y Convenios 64, capítulo 23. Esto pasará. Entonces, sí es importante, no es algo que yo lo digo por si acaso, es algo que lo acabamos de leer en Doctrinas y Convenios, no proviene de mí esto, para que lo puedan saber. Qué bueno, Freddy, que nos puedan relatar un poco esto de la culpa, del miedo y del diezmo. Váyanse a averiguar, amigos, lo que acabo de decir Freddy, ¿no? Y vayan a averiguar también el versículo que les di para que vean y confirmen lo que les estoy diciendo. Una pregunta más y ahí te pediré un consejo para la audiencia. Cuando tú estabas, porque tú obviamente te pusiste Garmin, fuiste al templo,
Cuando tú estabas dentro del templo, diciendo, oh Padre, oh Dios, escucha mi oración, creo que es, oh Dios, escucha mi oración. Cuando estabas haciendo estas señales y símbolos, no sé qué se te vino a la mente, así como que esto es normal, esto está en las escrituras. ¿Qué preguntas se te vino a la mente cuando estabas vestido así con esa ropa de ritual? Fue bien extraño la ¿Cómo primera fue? vez que entré al templo. Muy, muy extraño. Primeramente, por la ropa que me hicieron utilizar cuando fui a tomar mis investiduras. Yo me quedé viendo a los demás y es como que parecemos panaderos. Es súper extraño todo, la verdad. Y luego al estar repitiendo eso, que, oh, escucha las palabras de mi boca y todo eso, como puro ritual, ¿no? Puro ritual satánico, algo así. Suena fuerte, pero yo lo sentí como de esa manera. Y no solo con eso, gente. Yo les quiero decir algo muy importante. Y esto lo saben para los que hemos entrado al templo y hemos cruzado el velo. A mí se me hizo muy extraño las señales que se hacen con la mano, los saludos, perdón, que se hacen con la mano. Yo, hace poco, claro, lo que está haciendo ahorita Israel, totalmente eso es. Uno Sí, no se pone a pensar lo que significa eso. A uno le explica una cosa dentro del templo, a uno le explica una cosa, pero esto fácilmente se puede buscar en Google, porque José Smith fue masón. Para los que no lo sabían, José Smith fue masón. Así que les dejo una tarea a los miembros activos. Vayan a buscar señales de los masones. Ahí está en Google. Váyanse a imágenes. Me imagino que van a ver algo que les va a parecer familiar. Muy, muy familiar. No me lo estoy inventando yo. Pueden ir a buscar por ustedes mismos. Cada quien tiene acceso a internet. Cada quien pudiera corroborar algo que yo estoy diciendo. Pongan ahí señales de los masones, saludos de los masones, váyanse a imágenes y van a ver cosas familiares. De verdad se los digo. Háganlo. Si quieren seguir activos, como repito, sigan activos dentro de la iglesia. Es decisión de ustedes. Pero yo al ver eso de que en algún momento yo hice saludos de masones, eso me decepcionó muchísimo. Muchísimo, porque te venden la experiencia dentro del templo como algo espiritual, que vas a ir al salón celestial y muchas cosas. Pero cuando te das cuenta del trasfondo de todo lo que hace, de todo lo que se hace dentro del templo, es una decepción total. Yo me sentí muy triste porque no te lo enseñan cuando vas conociendo la iglesia. No te lo claro. enseñan. Y eso de que te oculten información no me gusta. No me gusta. Yo prefiero de que me sea claro de que somos así y esto, y luego cada persona ahora puede decidir. Pero que te hayan ocultado información y que luego de muchos años dentro de la iglesia te vengas a enterar de esto, es muy triste. Súper, súper triste. Y esa información de los saludos, ahí está en Google. Pueden ir a buscarla. Cada quien es libre de ir a buscar. ¿Verdad? Y les doy una información adicional. Satanás aparece dentro del templo en video, o antes actuaba y aparecía Satanás allá actuando con Satanás. Y les doy un detalle, que pocos se han dado cuenta de eso, que la vestimenta dentro del templo tiene un delantal verde, de la media cintura para abajo, que son simbolizan las hojas que se pusieron a Adán y Eva. Pero en el templo mormón se enseña que Satanás le dice a Adán y Eva, pónganse ese delantal. En la Biblia no está eso. En la Biblia Adán y Eva se lo ponen, pero en el templo mormón dice que Satanás le dicen, pónganse ese delantal. Entonces, durante toda la investidura, están utilizando un delantal que Satanás les dijo que se pongan. Y hasta cuando pasas el velo, sigues utilizando ese delantal. No tiene sentido. ¿Saben qué es lo que pasa? Que dentro de Génesis hay dos ropas. El delantal que utilizan primero Adán y Eva, y el segundo son una ropa de piel que simboliza el sacrificio de Jesucristo. Entonces tú tienes que hacerte una pregunta, las personas que están vestidos, ¿por qué no utilizo ropa de pieles?
¿por qué sigo utilizando el delantal a pesar que ya pasé el velo del templo? Entonces, hay cosas ahí que no cuadran tanto en el significado, en el simbolismo, también como en la escritura. Freddy, como para poder ir cerrando, yo sé que hay muchas cosas que podemos haber conversado, pero creo que hemos nombrado las más importantes. Eh, un consejo para los misioneros recién retornados, así fresquitos que bajaron del avión y afrontan la realidad. ¿Qué les puedes decir, amigo? Les puedo decir a los misioneros recién retornados, conozco varios de hecho, que sean muy fuertes primeramente, muy, muy fuertes, porque si ustedes se pueden analizar todo con pensamiento crítico, desde el punto de vista neutral, sin eso del corazón de que llevo en la iglesia muchos años, que no sé qué, vean las cosas con calma desde un punto de vista neutral, con muchísima madurez, la verdad. Pónganse a investigar absolutamente todo, de verdad. No solo se vayan con lo que los líderes dicen. Los líderes les pueden decir muchas cosas. Los pueden venir y presionar para hacer varias cosas, para casarse rápido, para ir progresando en otras cosas, ¿no? Después de la misión. Pero realmente analicen lo que ustedes enseñaban con la información que ustedes se pueden encontrar. No solo se queden con la información que la iglesia quieren que uno vea, sino que ustedes empápense, realmente empápense, infórmense, sean muy fuertes en el momento de enterarse de esta información, porque va a ser muy duro. Y también yo les voy a decir que yo todavía sigo creyendo en Dios, en un ser superior, pero les voy a decir de que la salvación no solo viene por ser mormón, no solo viene por ser católico, no solo viene solo porque fuiste misionero de tiempo completo, porque bautizaste a tantas personas, o porque lograste reactivar a muchas personas dentro de la iglesia. La salvación viene cuando tienes un corazón puro, íntegro, y cuando de verdad aplicas todo lo bueno que aprendes, no solo dentro de la iglesia, sino en la vida. Qué tan íntegro eres. Así que yo lo que les aconsejo a los misioneros retornados es que empápense de toda información posible. No solo pidan consejo a los líderes, porque ustedes saben lo que les van a decir. Realmente pregúntense por qué esto, por qué lo otro, porque entiendo que muchos están adoctrinados dentro de esta iglesia. Muchos están muy adoctrinados siguiendo ciegamente todo esto. Y no tiene que ser así. Ustedes ya han estado en la misión, si hay algún misionero o misionera retornada escuchándome, ustedes analicen, pongan las cartas sobre la mesa, estudien todo, analicen cada uno de los puntos que hemos tocado aquí y en otros videos también, de verdad, analicen todo, absolutamente todo, por favor, y no solo lo hagan con el corazón, sino que hay que usar también lo que es la lógica. Así que ese es el mejor consejo que les puedo dar. Por favor, analicen bien, desde un punto de vista neutral, y lean, empápense. Yo todavía estoy leyendo, de hecho, y eso que hace casi 4 años terminé la misión, la terminé en 2022. Sigo leyendo, me sigo empapando, y algo que les puedo decir es que agarren lo bueno que aprendieron dentro de la misión y desechen lo malo. Y otra cosa, no es el fin del mundo salir de la iglesia, no es el fin del mundo, porque aquí te venden que no vas a ser feliz si sales de la iglesia. Una vez averiguando toda esta información, que yo les digo que averigüen, no sientan que el mundo se les va a derrumbar, que todo va a ser lo peor. Sí, va a haber un tipo de duelo, pero hasta ahí, va a ser un reto, pero hasta ahí, la vida puede seguir. Y la vida está llena de cosas muy maravillosas, momentos difíciles, y este mundo es más grande de lo que uno piensa. No solo estemos ahí dentro de esa burbuja. Así que mucha fuerza para los misioneros retornados que a lo mejor están comenzando a dudar porque no saben qué hacer, porque se sienten confundidos. Desde todo el corazón, aquí un hondureño viviendo en El Salvador les dice mucha fuerza y hagan lo que tengan que hacer. Excelente, amigo, excelente. Como decía Freddy, no solamente con el sentimiento, ¿no? Hay un versículo de un mandamiento
en uno de los principales, que dice: ama al Señor con todo tu corazón, o sea, con el sentimiento, con toda tu mente, que te dice que razones si tu sentimiento está bien, y con todo tu espíritu. Entonces, con ese mandamiento, con ese versículo lo quería dejar, amigos. Gracias por permanecer hasta el final del video, gracias por apoyarnos. Nos gustaría saber su comentario, qué piensan, denos sus likes, comparta este testimonio en especial a un misionero retornado que está quizás similar en la situación de Freddy. Te agradezco, Freddy, gracias por este lindo testimonio, gracias por compartirlo. Esto sería todo para mí, amigos. Nos vemos hasta otro próximo episodio. Nos vemos. Un saludo. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao. Nos vemos.